Hola mis queridos niños y niñas, hoy vengo con una nueva clase de biología sobre el transporte en la membrana plasmática. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el octavo año básico. Para comenzar, recuerda nuestras sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar habilitado libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo. Desarrollar las actividades en el cuaderno guía o libro, manteniéndolos guardados para cuando yo se los solicite. Y recuerden enviar fotografías de las actividades para recibir la retroalimentación y solucionario. Instrucciones de trabajo. Nosotros ya conocimos sobre la estructura de la membrana plasmática y hoy conoceremos sobre cómo ésta participa en el transporte de diferentes sustancias de la célula. Ya, excepto entonces con este nuevo contenido y con las actividades propuestas. ¿Cómo lo lograremos? A través del desarrollo de la actividad de conocimientos previos, luego realizar las actividades 1, 2, 3 y 4 propuestas en la guía, y por último a través de la actividad final sobre sintetizar y evaluar el aprendizaje. Esta actividad en total está destinada para 60 minutos, pero si necesitan más tiempo que ese no hay inconveniente, incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. Objetivo entonces de esta actividad: conocer y diferenciar los tipos de transporte que se llevan a cabo en la membrana plasmática con esfuerzo y perseverancia. ¿Cuál es la habilidad? Conocer y diferenciar. ¿Cuál es la actitud? Con esfuerzo y perseverancia. Y el contenido entonces, los tipos de transportes que se llevan a cabo en la membrana plasmática. ¿Para qué? Para valorar el funcionamiento de las células en nuestro cuerpo. ¿Y cómo? Identificando, describiendo y comparando los tipos de transportes de la membrana. Primero, una pregunta indagatoria. ¿Cómo se produce el flujo o intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática? Me gustaría que antes de terminar este video pudiéramos entonces responderla. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar ustedes debieron responder la activación de conocimientos previos en su guía. Si no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Conceptos claves que vamos a escuchar entonces durante este video. Solutos, sustancia que se encuentra disuelta en otra y que se analiza en la diferencia de la gradiente de concentración. Gradiente de concentración, la diferencia de concentración de solutos entre las disoluciones del medio intracelular y extracelular, es decir, donde tengo más cantidad de solutos, si dentro o fuera de la célula. Velocidad de difusión, condición del transporte mediada por el tamaño de las partículas. Entre más pequeña, más rápida va a ser la velocidad. Entre más temperatura haya, más rápido la velocidad de difusión. Y entre más diferencia haya entre el medio intracelular y extracelular, mayor va a ser también la velocidad del ingreso de las partículas. Y la permeabilidad selectiva, la capacidad de seleccionar lo que ingresa o sale de la célula dependiendo de la polaridad, el tamaño y la carga. O sea, va a tener mayor permeabilidad aquellas que son más pequeñas que aquellas que son más grandes. Membrana plasmática. La membrana plasmática que vimos en la clase anterior tiene ciertas características. Recordémosla. Es una delgada película de aproximadamente 8 nanómetros de espesor. Tiene alta permeabilidad, es decir, posee facilidad para que las sustancias sean transportadas a través de ella. Y sus componentes son las proteínas, carbohidratos y lípidos. Funciones de la membrana: cubierta que rodea la célula y la separa del medio externo, permite el intercambio selectivo de sustancias entre la célula y el medio, que es lo que veremos hoy, y delimita el espacio físico, es decir, separa el medio intracelular del medio extracelular. Componentes de la membrana, también lo vimos en el video anterior. Tenemos los lípidos, que a su vez se dividen en fosfolípidos y colesterol, las proteínas, que se dividen en proteínas integrales, periféricas y de canal, y los carbohidratos, que se dividen en glucolípidos y glucoproteínas. Lípidos. En primer lugar, entonces, los lípidos tienen como función construir la barrera semipermeable de la membrana a través de la formación de la bicapa lipídica. Los fosfolípidos son las moléculas más abundantes de la membrana. Está compuesta por una zona hidrófila y una zona hidrófoba, y la zona hidrófoba queda hacia el exterior, ¿cierto? Que es como la cabecita, y la hidrófila que son las colitas, y la hidrófila hacia el exterior, que es la cabecita. Esto quiere decir que cada uno de estos que tenemos aquí corresponden a un fosfolípido. El colesterol corresponde a un componente apolar que se asocia a la cola del fosfolípido. Están aquí, ¿cierto? Y su función es proporcionar estabilidad a la bicapa lipídica, y cuando se fija a los fosfolípidos, los inmoviliza y hace que disminuya la fluidez de la membrana. Eso quiere decir que cada uno de estos que está aquí son colesteroles. Proteínas.
Las proteínas se encargan del transporte y comunicación de la membrana plasmática, van a tener un papel protagónico en lo que veremos hoy. Tenemos las proteínas integrales que atraviesan la membrana en regiones hidrófobas e hidrófilas. Las proteínas canal que también atraviesan la membrana y forman un canal para el paso de iones y nutrientes. Y las proteínas periféricas que residen en una sola cara de la membrana y actúan como receptores de señales extracelulares. Aquí tenemos entonces una proteína de canal, una proteína periférica que está solo en un lado y una proteína integral que atraviesa ambos lados de la membrana. Los carbohidratos son los últimos componentes y constituyen la cubierta celular sobre la membrana plasmática denominada glucocálix, que participan en los procesos de reconocimiento celular. Tenemos los glucolípidos, eso quiere decir que están asociados estos carbohidratos a lípidos, y las glucoproteínas, que están asociadas entonces estos carbohidratos a proteínas. Aquí tenemos cierto el ejemplo, glucoproteínas está asociado a la proteína integral y el glucolípido directamente a un fosfolípido, y eso forma la glucocálix. Entonces, lo que veremos hoy, transporte en la membrana. Capacidad de la membrana de permitir el traspaso de alguna sustancia a través del límite celular, haciendo posible que aquello esencial para los seres vivos ingrese con facilidad y aquellas sustancias de desecho sean expulsadas de la célula. Transporte pasivo, tenemos ahí la difusión simple y difusión facilitada. También tenemos el transporte activo. La osmosis, que corresponde a la y dentro de ella tenemos la disolución hipotónica, isotónica e hipertónica, y el transporte en masa, que dentro de ellos tenemos la endocitosis y la exocitosis. Vamos con el transporte pasivo. El transporte pasivo es un mecanismo que se produce a favor de la gradiente de concentración. Eso quiere decir que desde el lugar de donde hay mayor concentración de solutos a donde hay menor, y de forma espontánea y sin gasto de energía. Ya que como es a favor, es más fácil el paso. Difusión simple. Transporte de moléculas pequeñas a través de la bicapa. O sea, no necesito ninguna estructura que me ayude, sino que solamente pasan a través de la bicapa lipídica. Y la difusión facilitada, que es transporte de sustancias de mayor tamaño a través de las proteínas de canal de la membrana. Aquí tenemos la difusión simple, ¿cierto? Tenemos donde hay mayor a donde hay menor y paso a través de la bicapa sin ningún problema. Y la difusión facilitada es de donde hay mayor cantidad a donde hay menor, pero a través de una proteína, porque ya las estructuras que estoy haciendo pasar son un poquito más grandes. Transporte activo. El transporte activo es transporte de sustancias con ayuda de proteínas transportadoras en contra de la gradiente de concentración. Esto quiere decir que voy de donde hay menor cantidad a donde hay mayor. Y por lo tanto eso genera un gasto de energía y también hace un trabajo un poco más lento. Puede transportar dos tipos de iones en diferentes sentidos, o puede transportar dos tipos de iones pero en un mismo sentido. Y aquí tenemos, ¿ven? Tenemos menos cantidad de sodio aquí y lo estoy traspasando hacia el lado de allá donde tengo mayor cantidad de sodio. Ya, por lo tanto, actúo en contra de la gradiente y a través de estas proteínas que me van a ayudar a hacer el paso. Y para eso voy a necesitar energía, que era el ATP que teníamos ahí y que me va a ayudar a empujar a estas moléculas. Entonces aquí tenemos un resumen de transporte pasivo y transporte activo. Difusión simple y difusión facilitada son transporte pasivo, difusión simple de la zona de mayor cantidad a la zona de menor a través de la bicapa, difusión facilitada de la zona de mayor a la zona de menor cantidad a través de las proteínas de canal, y el transporte activo de la zona de menor cantidad a la zona de mayor cantidad, entonces en contra de la gradiente y con necesidad de energía, en este caso el ATP. Osmosis. Es el transporte de agua a través de la membrana desde una región con menor concentración de solutos y mayor concentración de agua hacia la de mayor concentración de soluto y menor concentración de agua. ¿Ya? O sea, voy a ir transportando agua. Esto es lo que voy a transportar aquí. No hay gasto de energía y también es a favor de la gradiente. Y encuentro la disolución hipotónica, que es donde tiene menor concentración de solutos y mayor concentración de agua en el medio extracelular. Es decir, voy a tener que traspasar agua hacia el interior de la célula. La disolución isotónica presenta igual cantidad de solutos y agua tanto en el interior como en el exterior de la célula. Tengo la misma cantidad, ya está igualito. Y la disolución hipertónica, que tiene menor concentración de solutos y mayor concentración de agua en el medio intracelular. Es decir, voy a tener que traspasar hacia el medio exterior de la célula.
Comportamiento de la osmosis en las células tanto animal como vegetal, ¿ya? La disolución hipotónica en la célula animal, el agua ingresa, aumentando el volumen de la célula y por lo tanto puede producir que ésta se reviente. Y ese proceso se denomina citólisis. En el caso de la célula vegetal, el agua también ingresa, pero a la vacuola, ¿ya? Que recuerden que es ahí donde se almacena el agua. Y lo cual produce que la membrana se vaya a acercar a la pared celular. Y ese proceso se denomina turgencia. En el caso de la disolución isotónica, tanto la célula animal como vegetal no experimentan mayores cambios en su volumen, ya que el agua ingresa y sale de ellas constantemente, están siempre iguales. Y la disolución hipertónica, en la célula animal, el agua sale, lo que produce que entonces ésta se encoja, por eso se vuelve como más pequeñita. Y eso se denomina crenación. En la célula vegetal, el agua sale de la célula y por lo tanto de la vacuola y la membrana plasmática por lo tanto se va a alejar de la pared celular y eso se denomina plasmólisis. Y el transporte en masa, que es el último que nos queda, transporte de grandes materiales a favor de la gradiente de concentración, pero como son grandes los materiales que ellos transportan, necesitan mayor gasto de energía. Y encontramos la endocitosis, que corresponde a la incorporación de sustancias mediante depresiones de la membrana que forman una vesícula que rodea el material. La exocitosis es la liberación del material mediante una vesícula intracelular que se fusiona con la membrana y libera su contenido. Veamos, este proceso que está aquí es la endocitosis, o sea, ingreso sustancias a la membrana y hay una depresión en esta, ¿cierto? Que después se va a liberar formando una vesícula que va a rodear al material que ingresamos. En el caso de la exocitosis ya tengo la vesícula y esta la voy a fusionar con la membrana y voy a liberar posteriormente el material al medio extracelular. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que la membrana entonces ayuda al transporte de sustancias y aprendimos 5 tipos de transporte distintos. El primero, difusión simple, que va desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración a través solamente de la bicapa lipídica, ¿ya? Sin gasto de energía. La difusión facilitada, desde la zona también de mayor concentración a la de menor concentración, pero ayudado por proteínas de canal. También a favor de la gradiente de concentración, ambas. Y estas forman parte del transporte pasivo. Después tenemos el transporte activo, que va desde la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración, por lo tanto en contra de gradiente y con gasto de energía. También utiliza proteínas transportadoras, o en este caso las de canal. La endocitosis y exocitosis, que corresponden al transporte en masa, ¿cierto? La endocitosis corresponde al ingreso de grandes sustancias a través de una depresión en la membrana plasmática que luego se va a formar una vesícula. La exocitosis corresponde a la liberación, es decir, parto con una vesícula, la uno a la membrana y eso después va a producir una liberación hacia el medio extracelular. Y por último, la osmosis, que va desde una región de menor concentración de solutos a la zona de mayor concentración de solutos, o sea, transporto agua para tratar de eliminar estos solutos, disolverlos. Entonces, si volvemos a la pregunta del inicio, ¿cómo se produce el flujo e intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática? Se produce a través del transporte pasivo, ya sea difusión simple o difusión facilitada, que es a favor de la gradiente de concentración y sin gasto de energía. También se produce a través del transporte activo, que transporta sustancias un poco más complejas, ¿cierto? En contra de la gradiente de concentración y con gasto de energía. A través de la osmosis también, que es el movimiento del agua, también es a favor de la gradiente y es sin gasto de energía. Y a través del transporte en masa, ¿cierto? De grandes moléculas, que es a favor de la gradiente, pero con gasto de energía, ya que lo que transporta son muy grandes moléculas. Muy bien, entonces logramos responder a nuestra pregunta inicial a partir de lo que aprendimos hoy. Excelente trabajo. Ahora nos vamos a las actividades de desarrollo, ¿cierto? En la actividad van a tener que completar la guía de aprendizaje número 7 de biología. Actividad de desarrollo número 1. Debo completar la tabla con las características de lo que ocurre en las disoluciones de la osmosis, tanto en la célula animal o vegetal. Eso quiere decir, ¿qué sucede, por ejemplo, si el agua ingresa a la célula y cómo se llama el proceso? Si el agua sale de la célula y cómo se llama el proceso, si entra la vacuola o entra la célula, etc. Eso es de acuerdo al proceso de la osmosis.
La actividad de desarrollo número 2 deben relacionar las descripciones de los transportes de la membrana con el nombre que corresponda, ¿ya? Leo la oración, veo a cuál corresponde y pongo el número. Actividad de desarrollo número 3, unir con una línea de diferente color las características que corresponden a las disoluciones de la osmosis por la comparación entonces del medio intracelular o extracelular. O sea, ver cuál de estas características corresponde a cuál de las disoluciones. Y la actividad de desarrollo número 4, que tienen que completar esta tabla, que resume los 5 transportes que vimos hoy. ¿En qué características? La gradiente de concentración, si es a favor o en contra, el gasto de energía, si hay gasto de energía o no hay gasto de energía, qué sustancias transportan, moléculas simples, pequeñas, agua, etc. La estructura que va a utilizar, si es solo la bicapa, si hay proteínas o si hay otro tipo de estructuras. Y la imagen, van a tener que recortar en el anexo que va en la última página de la guía, cuál corresponde a cada transporte, ¿ya? Y pegarla ahí según corresponda. Y en la actividad de cierre, ¿cierto? Sintetizar y evaluar el aprendizaje que aprendí sobre los transportes de la membrana plasmática y si lograron identificar los tipos de transporte. Si no lo lograron identificar, ¿cómo pueden mejorar? ¿Ya? ¿Qué alternativa refleja el aprendizaje? Y por último, saben que se pueden apoyar de las páginas del libro 74 a la 81 entonces del texto de la asignatura. Entonces, ahora que ya aprendimos el contenido, que sabemos lo que tenemos que hacer, es el turno de ustedes de desarrollar la guía número 7 y así ejercito sobre el contenido de la clase. Si no entienden algo de la guía, vuelvan a revisar el video o incluso me consultan por WhatsApp o correo, ningún problema, ¿ya? Espero que entonces estén muy bien y nos volvemos a encontrar en una nueva clase de biología. Muchos cariños para ustedes.